Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, enseñar psicoanálisis. Una de las citas más emblemáticas de Freud es que hay tres profesiones imposibles, o tres oficios, trabajos imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. Y en el tema de hoy sobre enseñar psicoanálisis, pues se tocan de cierta forma dos de estas profesiones imposibles: el enseñar el psicoanálisis, el enseñar a psicoanalizar. Desde esa postura freudiana, una práctica imposible, un trabajo imposible, pues ya nos metemos en una camisa de 11 varas. El educar, el tratar de moldear el aprendizaje, los conocimientos de otra persona, que hoy por hoy educar es más visto como domesticar, como eh, enclaustrar a ciertas áreas de pensamiento, dogmatizar y llenar de mm, conocimientos repetitivos, sistematizados, la conciencia, la voluntad, el pensamiento, la inteligencia. ¿Sí? O sea, a eso se refería un poquito Freud con lo imposible que es educar. Evocar en alguien un saber, un conocimiento que le sea emancipador, que le sea liberador, mm, dentro de un sistema que lo que busca es precisamente dominar, hacer que se produzca, hacer que la materia de trabajo de la humanidad sea un producto de consumo para retroalimentar el sistema del capitalismo. No me meto en cuestiones de esas, en este video al menos, pero entonces, regresando a esta cuestión de enseñar psicoanálisis, ¿cómo podemos enseñar el psicoanálisis? En el ámbito profesional, algo de lo que se dice o de lo que se plantea al momento de psicoanálisis no es mostrar la teoría. De enseñar psicoanálisis no es hacer entendibles los conceptos, no es hacer el recorrido de la historia del psicoanálisis en Freud y con postfreudianos, no es revisar los casos atendidos por Freud o por otros psicoanalistas, no es dogmatizarse en lo que dice Freud, en lo que dice Lacan, no es hacer un freudismo, no es hacer un lacanismo, no es hacer un psicoanalismo. Ponerlo como una doctrina de saber, ponerlo como una tendencia a verdad. Entonces, paradójicamente, ¿cómo se ve entonces enseñar psicoanálisis? Si no hace precisamente el repetir. Hay quienes se creen que saben algo porque lo repiten muy bien. La cuestión de la enseñanza, la máxima eficacia de la enseñanza es hacer que se comprenda un conocimiento, un contenido, un saber a tal grado que se pueda explicar y hacerle entendible a otro. Yo puedo decir que se me enseñó algo y que ese algo trabajó en mí con un nivel de eficacia porque yo lo puedo hacer comprensible a alguien más. Esa sería una eficacia del conocimiento. Y la cuestión, aquí un poco más lacaniana, es que se dice, cuando tú crees que sabes algo, seguramente es porque estás equivocado. Mm. Ahí está esa otra cuestión que pone en vilo esta cuestión, este aspecto del enseñar psicoanálisis. Yo como psicoanalista, yo como psicólogo, ¿cómo sé que de verdad sé qué es el inconsciente, qué son las pulsiones, qué es la transferencia, qué es psicoanalizar? Diría Lacan, si yo creo que lo sé, entonces yo me equivoco. ¿Cómo entonces voy a enseñar eso? La idea de transmitir un saber del psicoanálisis es un poco más ir empujando, ir llevando de la mano, ir de repente levantando a alguien en su tránsito por la indagación en lo inconsciente, pero principalmente en el propio inconsciente. Es decir, se van lanzando
las premisas de lo inconsciente, sus manifestaciones, sus deformaciones, los conflictos con lo deseado, los conflictos con el goce, los conflictos con las jetaturas e imposiciones de verdades ajenas, con los restos de otros, es ir lidiando con lo que todas esas construcciones le van haciendo a la subjetividad y que esa persona que intenta escarbar en su propia historia mediante el psicoanálisis para sufrir menos de lo que le pone en grado de sufrimiento, para lograr recorregir y reestructurar un poquito su historia afectiva, su vida afectiva, eso es la tarea de más o menos ir acompañando a alguien en lo que es su concepción de lo inconsciente, que también, si no se hace desde un dispositivo analítico, también es invasivo. No puedo hacer ninguna intervención, ningún señalamiento de carácter hacia lo inconsciente si no se está dando bajo un dispositivo de análisis, porque también es, aparte de que sea antiético, es invasivo, es intrusivo. Entonces, el hacerlo en un salón de clases, el hacerlo en un seminario de estudio, el hacerlo de una forma de tipo tutoría, no deja de ser invasivo. Entonces, el enseñar psicoanálisis implica tener, sobre todo, unos pilares muy fuertes de ser psicoanalista. Para primero ser psicoanalista, lejos de que yo me lo acredite o que una institución me lo acredite, la validación, el impasse que tenemos como para ejercer psicoanálisis, no nos lo da alguien tocado por Freud, alguien tocado por Lacan. No nos lo da una institución regulada y registrada ante el Colegio de Salud Mental a nivel nacional, ante el Colegio de Psicólogos. Eso no nos da la venia para ser psicoanalista, ¿sí? Hay 4 pilares que dan sostén a esa idea de ser psicoanalista. Ujú. Uno es el propio análisis, que tiene que ver con la propia trayectoria y tránsito recorrido mediante su indagación hacia lo propio inconsciente. Ujú. Esa es una. La otra es cómo lidio con mis síntomas, cómo voy más o menos encaminando mi síntoma, mis formaciones sintomatológicas, mis padecimientos, mis sufrimientos, mis aspiraciones, mis frustraciones, eh, en la realidad, cómo las voy encaminando, cómo las voy descifrando, cómo puedo canalizarlas, cómo puedo más o menos ir lidiando sin que me cueste, sin que se sufra de más, cómo puedo ir solucionando lo que me sufre para que no me duela lo mismo que me dolía, ya sea en intensidad o en duración. Y ese es un segundo pilar. Un tercer pilar es cómo me posiciono ante mi deseo. ¿Qué lugar ocupo ante la dimensión tan grande que tiene lo que deseo? El deseo nunca se va, el deseo nunca se satisface, el deseo siempre irrumpe, el deseo tiene 1000 máscaras o más de 1000 máscaras. El deseo está incluso contrario a toda razón, porque no es voluntario, es intempestivo, está fuera de un constructo sociocultural, es más fuerte y más firme que mi propio yo. ¿Sí? Entonces, es ciertas cositas pequeñitas que puedo extraer de ese lugar del deseo que yo más o menos me identifico con algo para yo ser algo. ¿Sí? Entonces, esa es otra premisa súper importante en psicoanálisis. El deseo, cómo me posiciono ante el deseo, cómo voy logrando medianamente encaminar mis pasos hacia ese deseo sin que se me ponga en riesgo de más, sin que se vulneren instancias, integridades propias. Y una cuarta, una cuarta postura, una cuarta línea, eje para ser psicoanalista es la teoría o la metapsicología en sí misma. ¿Sí? Una teoría psicoanalítica en la que me respaldo. Hay mucha teoría psicoanalítica. ¿Y por qué el respaldo teórico? Por su epistemología. Porque es necesario pensar el psicoanálisis desde su epistemología. Puede ser freudiana, puede ser post-freudiana, puede ser anti-freudiana, puede ser lacaniana, puede ser filosófica, pero no sin
una epistemología, no se va a dar un psicoanálisis sin epistemología. Incluso la misma psicología, hoy como la entendemos, aún y con sus usos perversos y malos usos y malas prácticas, no se puede entender sin Freud. Se puede entender con Freud y contra Freud, pero no sin Freud. ¿Sí? Entonces, la epistemología en psicoanálisis también es necesaria. No se puede solo ejercer psicoanálisis sin un constructo teórico que se respalde en. Y un constructo teórico que no solo sea el marco de referencias al que acudo cuando hay alguna situación que tengo que atender en un consultorio o que tengo que leer en la realidad. No, sino también como la posibilidad de hacer nueva teoría desde lo inconsciente que estoy investigando, que estoy leyendo, que estoy escuchando en mi realidad y en la realidad de a quien escucho en un consultorio. Entonces, esa teoría es también un colchón, un respaldo dentro del cual me tengo que hacer psicoanalista. Son esas cuatro paredes las que cobijan, las que acolchan o las que de cierta forma me permiten a mí ser psicoanalista. Entonces, ya una vez que estoy ahí, empezar a enseñar psicoanálisis tampoco se da en el consultorio. No hay un espacio que no sea un dispositivo, de cierta forma, analítico, que sea idóneo para. Hay una paradójica bastante rara. No es en un consultorio, pero en el consultorio se aprende algo de lo inconsciente. No es en un seminario, pero en el seminario se mueven cosas de el deseo, el síntoma y la conformación de tus procesos inconscientes, aunque no es en un seminario. No es en un salón de clases, aunque de repente se escuchen cosas que trastocan y que torsionan, que mueven, que reacomodan algo que tenía cierta estructura. No es saliendo del dispositivo, no es saliendo del consultorio tras una sesión de mucho auge donde se aprende. Pero al salir del consultorio, saliendo del consultorio hacia mi coche, hacia el transporte público, hacia mi casa, hacia donde voy de regreso a mi realidad, ahí se van moviendo cosas. ¿Sí? No es en una conferencia, no es leyendo a Freud, no es leyendo a Lacan o a ningún otro psicoanalista. Es en un momentos consigo mismo, es en un entorno, ese como que dispositivo es una metafísica de la reestructura psíquica propia. Ese sería ese dispositivo en donde se enseña. Sabemos desde el psicoanálisis que algo que cae como un nuevo significante, una nueva representación en tu psiquismo, crece de forma bilateral. Crece hacia arriba, hacia la conciencia, hacia tu comportamiento, hacia tus manifestaciones y expresiones afectivas, socioemocionales, pero también crece hacia adentro, hacia la profundidad de tu ser, de tu esencia, de tu existencia. También va hacia allá abajo, ¿sí? Como un árbol que florece hacia afuera, pero también echa raíces hacia la tierra. Entonces, más o menos así es cuando cae un significante de carácter psicoanalítico en lo inconsciente, de carácter representacional hacia lo inconsciente, hace esa transformación de crecer hacia arriba y crecer hacia la profundidad. Echa raíces y también florece. Entonces, ese es como que el entendido metafísico de un dispositivo analítico. El análisis está trabajando aún y cuando hayan pasado meses, años de la sesión en la que eso se sembró, porque se sigue manifestando, se sigue reacomodando y sigue al echar raíces, sigue tocando otras partes de, al crecer hacia arriba, sigue adquiriendo oxígeno y luz solar en la misma metáfora del árbol. Entonces, mm, hay una frase de Woody Allen que resume genialmente esta premisa del enseñar psicoanálisis, que durante 5 años vas a clases de música y sientes que no has aprendido nada cuando de pronto estás tocando el piano. Y dice Woody Allen que es lo mismo con el psicoanálisis. Vas durante mucho tiempo a análisis,
vas durante mucho tiempo a seminarios, congresos, círculos de estudio, a conferencias de psicoanálisis, te pones a leer por mucho tiempo libros de psicoanálisis y sientes que no has entendido nada. Y de repente estás elaborando o relaborando un una historia, una escena afectiva, propia principalmente, ¿sí? Entonces, no hay un alguien o un espacio en donde se me enseñe psicoanálisis. Yo estoy enseñándome a mí, desde ese recorrido que hago por mi manifestación inconsciente, yo me estoy enseñando a transitar por ahí y a ir logrando traducir, hacer como que de ese tipo de pintura rupestre en la que se instauraron significantes, símbolos y representaciones en mi historia afectiva, los voy traduciendo de esas imágenes muy primitivas en mi psiquismo hacia un registro simbólico, hacia algo representativo en el lenguaje, hacia algo entendido en palabras. Entonces, ese es el recorrido. Voy a ese aspecto arcaico, a esa historia primitiva de mi subjetividad, a ir extrayendo esos símbolos, esas representaciones que se instauraron, se encarnaron en mí de una forma y en un momento que no me posibilitaron mucho que fueran de otra. Entonces, voy, las traigo y las voy sacando a colación, las voy replanteando, las voy resimbolizando y les voy poniendo un registro que ya desde la palabra, el lenguaje y el escrito sean distintos para entonces, ahora sí, mi historia cambie de relato, mi historia deje de ser esa narrativa inamovible como una novela de un libro. Dejo de ser ese libro que solo tiene una versión de esa historia y puedo ya ser un reescritor de mi historia y que sea como tal una historia viviente y no un libro con una historia y una trama que ya es predecible. No hay nada escrito, no somos un libro, todo tiene una constante transformación. Entonces, esa es la transformación o esa mutación, ese cambio, esa recorrección que se puede editar cualquier página de ese libro. Eso es parte del quehacer del psicoanálisis. Entonces, algo de lo más difícil de lograr entender en análisis, ya sea de forma clínica o de forma epistémica, de forma instruccional y formativa, es la idea de el tiempo de un significante, el tiempo de una representación. Porque por mucho que hoy me haya quedado claro un proceso, un concepto, una idea, una narrativa, hoy cayó el 20, hoy se sembró ese nuevo significante. Pero para que en verdad pueda dar cuenta de lo mismo, este necesita crecer en esas dos direcciones, hacia la conducta, comportamiento, socialización y expresión afectiva y hacia mis procesos psíquicos profundos, hacia mis mociones inconscientes, hacia mi pulsionalidad, hacia la configuración de mi deseo y la forma en la que se enmascara mi síntoma. Ujú. No por mucho que hoy me haya quedado muy claro algo que me enseñaron, no por mucho que hoy pueda incluso dar cuenta o decirle a alguien qué significa ese concepto, qué significa ese proceso. No, hoy no fue que lo comprendí, hoy no fue que lo entendí, ¿sí? La retrospectiva de la que se elabora mucho de ese cambio de significante en psicoanálisis tiene más un ejemplo en esta idea de hoy me estoy dando cuenta que hace 3 meses ya no tengo ese mismo padecer. Hoy me doy cuenta que esto que me está pasando hace un tiempo me hubiera tumbado y hoy no me está tumbando. Ese es el componente retrospectivo. Y eso, entenderlo de esa forma un poco más didáctica, pedagógica, es muy difícil, ¿sí? De cierta forma, es tan complejo enseñar el psicoanálisis como enseñarle a alguien que nunca ha tenido un acto sexual, que es el placer del orgasmo sexual. No se lo puedo dar a entender a alguien si no lo vive.
Le puedo dar la descripción con metáforas, con representaciones geniales acerca de qué es, dándole algunos ejemplos que le puedan hacer sentido. Pero si no lo vive, no logra dimensionar qué realmente es eso de lo que le estoy hablando. Entonces el psicoanálisis está más o menos así. No le puedo enseñar a alguien qué es si no ese alguien lo vive, lo experimenta desde su propia esencia, desde su propio tránsito, desde la propia trayectoria que tengo que recorrer desde mi conciencia hacia mi inconsciente. No lo puedo entender de otra forma. Entonces, ¿qué es lo difícil de enseñar? Que yo no le puedo decir a nadie, ve y transita en tu inconsciente. ¿Sí? Si ese alguien quiere transitar, entonces ya habrá cierta ah, comercialización o cierto acuerdo, cierta negociación, cierta alianza para decir, "Oh, va, te acompaño, va, ya me elegiste a mí como tu analista, como esa persona que de repente te empuja, de repente te jala, de repente va codo a codo por ese trayecto, por ese tránsito. Órale, vamos. Hay un encuadre, hay una alianza de trabajo. Sí, entonces te acompaño, vamos a ver hasta dónde puedes indagar, pero yo no me voy a quedar, seré como que una atención ahí flotante mientras tú transitas por tus emociones y representaciones, ¿sí? Y eso pasa en el dispositivo, en la clínica, y eso pasa en un seminario, y eso pasa en un salón de clases. Que necesitamos permitirnos acompañar y dejarnos acompañar por esa figura que hay más o menos. Y no tienen que tener la carga responsiva. Es una tarea muy complicada. Hoy fue solo la primera parte. Seguiremos indagando en esto. Espero sus comentarios. Hasta pronto.